Aguilar, somos salud animal. Para nuestra primer plática de esta tarde de las 4 que se van a impartir, tenemos al doctor Luis Alberto Barba, el cual nos va a dar una plática acerca de bioseguridad, que son nuevas estrategias en la prevención de enfermedades infecciosas. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Alberto Barba, Beto para los amigos y para los que no, también, con toda confianza. Vamos a platicar de algo que nos da de comer a todos y que también nos lo comemos a él, ¿no? Que es el huevo. Todos los que estamos presentes, indirecta o indirectamente, dependemos de este producto. Sabemos que en nuestros hogares, por lo menos una vez al día se consume. Por lo tanto, es de vital importancia para todos nosotros. Sabemos que es un producto de primera necesidad, es una proteína barata y de fácil acceso. Esto ya todos lo conocemos. Como dato, cada mexicano consume el 23.2 kilos al año, aproximadamente. Algunos comeremos más, otros comeremos menos. Como sabemos, Jalisco es el primer lugar nacional en producción de huevo para plato. Este año es tiene el 53% de la participación nacional. Son datos actualizados por parte de la UNA. En el año anterior teníamos el 55%. No sé si fue porque otros estados también crecieron su producción y esto hizo que bajáramos en ese porcentaje. Primero, ¿dónde estamos? Tenemos que saber dónde estamos para saber lo que es bioseguridad o a qué nos enfrentamos. Estamos en una franja de aproximadamente 160 kilómetros desde Zapotlanejo hasta San Juan de los Lagos. De acuerdo a los datos de la UNA, contamos con 85 millones de aves aproximadamente. Esto entre crianzas, desarrollos y posturas. Entonces, imagínense si juntamos todas las gallinitas, ¿cómo se verían? Se verían un poco apiladas y por lo tanto, entonces, esto haría que las enfermedades fueran más fáciles de transmitir. Yendo hacia la historia, en el 2012, ¿cómo nos veíamos en bioseguridad? Creo que estábamos todos relajados. No teníamos ningún problema importante sanitariamente, solamente las que veníamos lidiando año con año. Pero en junio se nos presentó un problema, el cual pues empezamos a tener detallitos en las granjas. Sí, este detalle pues estábamos preguntándonos qué podría ser, por qué esa alta mortalidad. Sí, estábamos viendo cantidades exorbitantes de gallinas muertas. ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es esto que nos llegó? Unos decían que era H5, otros decían que era Newcastle, pero realmente ¿qué era? Todos nos hacíamos la pregunta. Oh, sorpresa, H7, no lo conozco. Lo diagnostiqué. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Así estábamos todos jalándonos cabellos. Unos tienen más, se jalan más, otros tienen menos, se jalan menos. Pero así estábamos todos, ¿no? Todos preocupados. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ok, bioseguridad. Vamos a ponerle un chip a todas las personas que no estaban acostumbradas con este tema, a que de la noche a la mañana, pues hicieran bioseguridad. Y esto es un poco difícil, no se puede implantar un chip así como de la noche a la mañana. Entonces empezamos a reforzar todo, entradas, movilizaciones, las visitas, los vehículos. Y llegó una solución, llegó la supervacuna. Sí, el gobierno proveó una vacuna, la cual pues hizo que el problema minorizara. Entonces, pues nos relajamos otra vez.
Luego ya tenemos la vacuna lo puede todo. Entonces así estábamos, nos relajamos. Voy a nombrar a este personaje que creo que todos conocemos, Memo Ochoa. Yo no le voy a llamar aquí Memo Ochoa, le voy a llamar vacuna contra influenza, ¿va? Sabemos que es un muy buen portero, es eficaz en su desempeño. Eso no lo tenemos a dudas, ¿sí? Que dicen, caray, qué buena vacuna, la mejor vacuna que hay. Pero ¿qué pasó? Caray, a los 2 años, no, pues nomás 7. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿La vacuna falló? ¿Qué pasó? Como que nos estamos fallando, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Realmente fue la vacuna, señores? ¿Eso fue lo que falló? ¿O fue que nos seguimos relajando en bioseguridad? La vacunación. Hacemos auditorías mientras se vacuna, monitoreamos las aves. Todos dicen, no, así está titulando la vacuna, no, perfectamente bien. ¿Sí? Pero sabemos que aun cuando las aves han sido vacunadas correctamente y desarrollen la respuesta eficaz, puede que no proteja suficiente cuando la exposición al patógeno es alta. Así por tomar un tema futbolero, y conste que no soy del América, Marchesí fue el mejor portero de acuerdo a la Asociación de Fútbol. Cuando él lo entrevistan, lo primero que hace es agradecer a sus compañeros por permitir que le hicieran tantos tiros a la puerta. En sí, no, pues cómo se ve que se luzca o no. Sí, tenemos que tener consideración de todo lo demás. Sí, la mejor defensa es la bioseguridad. Y sabemos que la bioseguridad engloba todo, desde la vacuna hasta lo que sale de la granja ya como producto, que es un huevo. Primero, ¿cómo está nuestro ingreso a la unidad de producción? Tenemos puertas cerradas, tenemos bitácoras, contamos con un arco sanitario funcional, o tenemos un arco sanitario que nada más quede para ver lo de las buenas prácticas, ¿no? Que nos dicen, tienes que contar con un arco sanitario. Los vehículos que entran se desinfectan por dentro, por fuera. Los choferes también se hacen o no. ¿Qué pasa si dicen, ¿tienes un arco? Sí. Mira, qué bonito arco. Y tiene hasta malla perimetral el arco. ¿Sí? Para que no entre nadie ahí. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Tenemos que ser conscientes. Acuérdense que las enfermedades, la principal punto de entrada es por vehículos y personas, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los baños sanitarios, ¿contamos con ellos? Si contamos con ellos, ¿realmente hacemos el uso que esto, para lo que lo tenemos? El otro día, platicando con unas personas ahí en granja, sin querer queriendo, se delataron y me dicen, no, así está el baño, pero pues nada más nos mojamos el pelo para que se note, para que el médico no nos regañe. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Contamos con ropa y calzado de la granja para las personas que entran? ¿O no tenemos ni siquiera lo básico? Ejemplo, yo tengo un compañero que es de talles mayores y a veces le toca cada uniforme que para qué les digo que parece, y a veces hay otros que no. Entonces tenemos que tener también algo acorde. Tenemos tapetes sanitarios, los usamos, sabemos usarlo, porque no nada más es tenerlo por tenerlo. Hay que saber usar un tapete sanitario, aplicar el producto que realmente nos va a servir ahí. Algo tan sencillo como esto: ¿qué producto vas a aplicar? ¿Cuál es el volumen de agua que necesitas? ¿Y qué es la dosis del producto que necesitas? Así de sencillo. Yo creo que no hay ningún problema, ni para el personal que llegó como nuevo trabajador, ni para el que ya tiene experiencia ahí. Y luego nos damos cuenta que nos encontramos esto en granjas. Y luego me dicen, médico, ¿cada cuándo hay que cambiar un tapete? ¿Cada cuándo lo tenemos que activar?
Ah, ok, pues dicen que una vez al día. Sí, una vez al día si está el casetero. Pero ¿qué tal que llegó la cuadrilla de vacunación? ¿Cuántas personas son? Entonces hay que cambiarlo 2 o 3 días. Esto no debe de pasar. Además sabemos que también los desinfectantes, cuando les da la luz del sol directa, se degradan. Entonces hay que tener un tapete funcional. Vamos a hablar de limpieza y desinfección. Vamos entrando más en tema. Limpieza y desinfección, digamos que este es el ciclo de producción. Limpieza y desinfección, luego siguen las crianzas, desarrollos, posturas. Algunos pelechan, otros mandan a rastro. Pero limpieza y desinfección, muchos lo vemos como el final del ciclo, cuando en realidad es el principio del ciclo. Limpieza y desinfección son los cimientos de nuestro edificio. Si ese cimiento está mal hecho, vamos a tener problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y énfasis en este punto. Primero sabemos que va la limpieza en seco. Tenemos que tener la mayor limpieza posible. Esto nos va a facilitar que cuando venga la limpieza en húmedo sea más fácil, sea más eficiente, que no tengamos más desgaste de agua. Tenemos que tener énfasis en toda la caseta, tanto interna como externa, incluyendo techos, quitando nidos, quitando telarañas. La limpieza húmeda. La limpieza en seco, pues como ven, es muy sencilla. Aquí la limpieza en húmedo es un poco más compleja, se puede decir. Muchos lavamos con pura agua. Sabemos que el agua es muy buen limpiador, pero podemos ayudarle, debemos ayudarle. ¿Cómo? Incrementando su fuerza, incrementando la temperatura con la que la aplicamos. El tiempo de contacto, entre mayor tiempo de contacto tenga el agua con la materia orgánica, es más fácil retirarla. Y agregar un agente limpiador, detergente o surfactante, dependiendo como lo quieran llamar. Debemos de tener en granja mínimo una hidrolavadora funcional que nos dé las libras que necesitamos, porque a chorro de agua de manguera es muy difícil. Hay equipos muy sencillos, como puede ser una hidrolavadora casera. Estas son las más comunes que vemos en granjas, que nos dan la capacidad necesaria, y hay otras un poco más complejas. Ese tipo de hidrolavadoras cuentan con una caldera interna que elevan el agua a una temperatura hasta de 155 grados. Entonces, para hacer un lavado con 90 grados centígrados es altamente eficaz retirando suciedad. Y si de ahí la subimos a 155, generamos una predesinfección. Sabemos que este tipo de equipos es más costoso y es más complejo tenerlo, o más complicado tenerlos en granja. Y muchas veces también el mantenimiento de los mismos es más complicado. ¿Qué son los surfactantes? Todos los conocemos como jabones o tensoactivos. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué utilizarlos? Estos productos tienen la capacidad de degradar las proteínas y la grasa de la materia orgánica. Esto nos hace más fácil que se retire. Cuentan con una parte tensoactiva que lo que hace es romper, como dice, la tensión superficial del agua. Nos va a ayudar a que la superficie sea de una forma más fácil de mojar. Porque como todos sabemos, cuando hay una cantidad de grasa, la gota de agua se encapsula y nada más se va de un lado a otro, pero no se humedece la zona. No sé si a todos o nomás a mí me pongan a lavar los trastes en casa, pero cuando me ponen a lavar la olla con la que hicieron algo ahí con aceitito, pues si no es con jabón no quito nada. Tenemos que aplicar jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que degradar esa grasa. Entonces en las granjas es lo mismo. Primero hay que degradar esa grasa. Tenemos que hacer un lavado con equipos que nos faciliten la limpieza, que hagan que estos productos sean más eficientes, que tengan mayor tiempo de contacto. Tenemos que tener cuidado también de lavar todas las superficies de la caseta,
Todas. Muchos dicen, no, es que en el techo no, porque mi aislante se me daña. Hay formas de hacerlo sin dañar el aislante. Otra cosa, señores, hay productos altamente agresivos hacia el personal. Entonces el personal, como ustedes saben, en México no estamos muy familiarizados con el equipo de seguridad. Entonces tú les dices, oye, ¿por qué no hiciste la limpieza en el techo? Lo que pasa es que el producto me cae en la cara, en las manos y me quema o me irrita. ¿Sí? Hay que utilizar productos que ya por su tecnología son altamente eficaces, igual que esos productos agresivos, pero sin ser agresivos hacia el personal. Y esto nos ayuda a que toda la superficie se haga, que el personal lo haga con confianza, que tenga, como les mencionaba, mayor tiempo de contacto. ¿Cuál es la importancia? Sabemos que los virus y las bacterias son principalmente con unas membranas, las cuales están hechas de grasas y proteínas. Desde ahí el producto empieza a eliminar estos bichos. Estos bichos tenemos que matarlos, pero ¿cómo? Exponiéndolos. Esta foto es de una caseta la cual ya había sido desinfectada. Esto va a lo que les mencionaba con la limpieza en seco. Aquí están unas bolsas que están protegiendo las lámparas. Ahí está quedando materia orgánica. Y después vamos a tener problemas. Aquí está una banda de transportadora de gallinaza. Igual. La foto fue tomada previa a la desinfección. Recuerden que los desinfectantes no actúan en presencia de materia orgánica. Entonces tenemos que tener énfasis en la limpieza, en la lavada. El 90% de nuestro éxito es limpieza, lavado. El otro 10% déjenselo al desinfectante. La cereza del pastel es para el desinfectante. Entonces lo que tenemos que hacer es exponer esos bichos para que el desinfectante tenga contacto con ellos. Si están envueltos en materia orgánica, ni el mejor desinfectante lo va a lograr. Aquí está otra foto, igual, un nido en una caseta ya desinfectada. ¿Y qué va a pasar si se enferma esa parvada? Ah, caray, como que el portero falló, como que la vacuna no funcionó o no hizo su trabajo. Como les mencionaba, la limpieza tiene que ser en todas las superficies. Aquí tenemos dos fotos diferentes, dos empresas diferentes. La caseta ya había sido desinfectada. ¿Quién me dice que ahí no llega el operario, el casetero, a mover controles de luz o de aire? Y luego se va y pastorea, si es que pastorea a mano. Si es automático, pues es menos problema. O que recolecta el huevo. Entonces, ¿quién me dice que en una parvada anterior no tuvo problemas y que la va a estar recirculando ahí? Ojo, sin una buena limpieza no existe una buena desinfección. Eso sí quiero que quede bien claro. No hay desinfectante mágico en presencia de materia orgánica. Vamos hablando de desinfección. Existen muchos desinfectantes buenísimos, por cierto, pero no pueden hacer su función si hay materia orgánica. Diferentes tipos de aplicación: asperjado, nebulizado, termonebulizado. Creo que ya estamos familiarizados con la mayoría de ellos. Pero hay que tener el equipo adecuado. Como ejemplo, hay quienes dicen, yo desinfecto con una mochila. Ah, ok. ¿Y llega a todos los rincones? ¿Llega hasta la parte más alta del techo el desinfectante? Yo les aseguro que no. Y si el operario lo quiere hacer, se va a bañar primero antes que hacerlo. Entonces tenemos que tener, como les mencionaba, el equipo mínimo adecuado para realizarlo. Hay quienes cuentan con estos cañones, estas turbinas,
las cuales también nos facilitan. Esto obviamente pues, en pollo de engorda. Pero mínimo debemos de contar con una hidrolavadora que sea capaz de generarnos la presión deseada. La termonebulización es una excelente herramienta para llegar a esos lugares donde la desinfección en húmedo no llegó. Nosotros le llamamos sellado de caseta. Aseguramos el 100% de la superficie desinfectada. Pero no sean gachos, no termonebulicen glutalaldehídos u otras moléculas más agresivas. Ya se cuentan con productos o ya contamos con productos nobles que se pueden hacer hasta en presencia de animales. Yo quiero ver el valiente que se meta a termonebulizar glutalaldehído en una caseta. Tienes que disfrazarlo al hombre de astronauta para que lo haga. Es altamente agresivo. Se cuentan con productos orgánicos altamente eficaces para hacer esto. Estos mismos productos son muy versátiles. Lo pueden hacer en bodegas, en silos, interior de los vehículos, baños, en las oficinas. Todo aquello que se pueda desinfectar sin humedecer. ¿Cuáles son las características de un buen desinfectante? Todas esas, no las vamos a leer, pero hay que buscar el desinfectante que más se apegue a ellas. Diferentes desinfectantes, diferente mecanismo de acción. Unos actúan en la membrana, otros precipitan proteínas. También tenemos que tener en consideración qué es lo que queremos erradicar. Un germicida actúa entre 15 y 30 minutos. ¿Cuánto dura un desinfectante actuando? Entre 15 y 30, o a secado. Esos productos que digan que tienen residualidad, la residualidad es hasta que la superficie se secó. Una vez seca la superficie, el desinfectante actuó y cumplió su cometido. Si ustedes retan esa caseta introduciendo algún aditamento o simplemente entrando, ya estamos retando al desinfectante. Entonces eso no nos garantiza que haya quedado totalmente desinfectada o simplemente le perdió su residualidad o su acción. ¿Qué factores influyen para una buena desinfección? Primero, la concentración del desinfectante. Hay que olvidarnos del chorrito por ciento. Todos los desinfectantes tienen una fórmula y tienen una concentración la cual viene indicada. Ni más porque perdemos dinero, ni menos porque nos hace falta. ¿Qué superficie es donde va a actuar? No es lo mismo una superficie lisa que una superficie rugosa. También tenemos que tener en consideración eso. Si existe materia orgánica, pues ahí échenle cuentas. Va a bajar todavía más su capacidad o se va a neutralizar completamente. Y la temperatura. No todos los desinfectantes funcionan en la misma temperatura ambiental. Unos funcionan más a temperaturas altas, otros funcionan más a temperaturas bajas y otros simplemente se volatilizan. Hay quienes todavía utilizan fenoles y formoles. Imagínense a las 12 del día con esos vaporcitos. Ojo, no es lo mismo evaluar el desinfectante que una buena desinfección. Que les estoy mostrando un video, conste que no es actuado, o sea, tal cual, fue muy esporádico. Quiero que me digan si están desinfectando correctamente. Como lo pueden ver, es altamente eficaz desinfectando a esa persona, porque lo hizo rapidísimo. Si el encargado le dice, quiero que la desinfectes en 5 minutos, les aseguro que lo logran. ¿Sí? Así me quedé yo también. Ah, caray, ya desinfectó. ¿Y las otras superficies qué pasó? Ah, pero ¿qué crees? Se me enfermó la parvada. Yo creo que hay que cambiar el desinfectante. O la vacuna. ¿Qué fue ahí? Todas las personas deben de tener una capacitación. Deben de estar capacitadas en el conocimiento y el manejo de diferentes tipos de productos.
y deben de utilizar equipo de seguridad. Si utilizamos un desinfectante químico, el equipo de seguridad debe ser más complejo que si utilizamos un desinfectante orgánico, es más sencillo. Otros factores. Acuérdense que a los virus y las bacterias a veces les salen pies o patas, o a veces andan en vehículo, a veces les salen 2, a veces les salen 8 patitas. Imagínense que lleguen a una granja y se encuentran eso. Y que conste que no es caseta vacía, ahí se alcanzan a ver las gallinitas. Y ahora le dice el patrón al médico: oye, ¿y cómo andamos en rendimiento de alimento? Oh, pues bien. Imagínense ahí todo lo que se alimentan los roedores. Ese es nomás un ejemplo de lo que podemos llegar a encontrar. Tenemos que tener también control de roedores. Las aves, mallas pajareras. No sé si les ha pasado, llegas y le dices al encargado: oye, ¿ya revisaste las mallas? Sí, están todas muy bien. Entonces, ¿por qué hay aves adentro? Pues no sé, médico, yo no sé por dónde canijos se meten. Luego dicen: ok, es que cuando pastoreé o cuando metí las cajas estaba la puerta abierta, pero en esta caseta se me hace que hay más afuera que en la jaula. Imagínense, cada punto es un ave. Y ahí entonces los virus y bacterias se desplazan más. Algo tan sencillo como esto yo creo que no es tan costoso, que se puede implementar. Que si vamos a abrir la puerta, se abre una, se cierra otra. Y controlamos muy bien el acceso a las aves de libre vuelo. A mí me dijeron: tengan mucho cuidado, no debe de haber 2 especies juntas. Mis amigos cerdólogos me dicen que existe un sistema de producción cochipollo. Al principio no lo entendí, pero dije: oh caray, yo creo que debe ser así de literal, ¿no? Ese es un sistema cochipollo. Tenemos que tener cuidado. A veces pues nada más son borregas, o a veces nada más es ganado, pero no debemos de tener otras especies en las casetas. Manejo de excretas. La norma me indica que debe ser, antes de movilizarse una excreta, debe de estar tratada y debe de tener por lo menos 48 horas y de elevarse a una temperatura de mínimo 56 grados centígrados. También me dice que esa gallinaza no se debe mover si no es porque un médico autorizado firmó. Y pues andando por la carretera nos encontramos esto. Yo dije: ah caray, ya neva en Tepa. Me había tocado ver granizadas, pero no nevadas. Imagínense cuánto no recorrió ese vehículo por la carretera diseminando las plumitas, y que no llevaban esas plumitas. Tenemos que tener conciencia, señores. Tenemos que tener muy consciente de que estamos esparciendo enfermedades. Vehículos internos. Los estamos coordinando. Tenemos logística de sus movimientos. Aquí se puede ver una imagen muy similar una a la otra. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? Simplemente una malla. Una vez me platicaba un compañero que le hicieron la pregunta: oye, ¿y qué? ¿El virus no podrá brincar la malla? ¿Qué no cabrá? Sí, el virus sí, pero el que lo lleva no. No sé si a ustedes les ha pasado que todos los choferes se sienten Juan Camaney y luego dicen: bueno, pues mientras descargo, pues me voy a platicar con la casetera, ¿no? Perdón. Y aquí no hay nada que se lo impida. Otra cosa, los choferes cumplen con el protocolo de cambio de uniforme, de baño. Tenemos que tener eso también en consideración. Toda la persona que entra a una granja
debe de cumplir con los protocolos de bioseguridad. Llámese como se llame la persona, sea el papá, como dijo el de la canaca, sea el hijo del papá o sea el abuelo. Todos tienen que cumplir con los protocolos. Y si el protocolo de la empresa dice baño seco, baño húmedo, se tiene que cumplir. Los vehículos internos, como les mencionaba, pongo este ejemplo. Este vehículo, me dicen ahí en la granja, pues este vehículo manejamos mortalidades, desechos, a veces movemos alimento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Personal interno, aquí sí voy a hacer mucho énfasis. Llego a una granja, hago cambio de ropa, llegamos por X aditamento al almacén y me encuentro a estas personas en el almacén. Nos trasladamos a la área donde vamos a trabajar y me encuentro que después de que hago otro cambio de ropa, un baño húmedo, y me encuentro a las mismas personas exactamente igual que como las vi en el almacén. Ya, caray, ¿qué pasó? Es que son de mantenimiento. Y también aplica. Y más a ellos porque andan en todas las zonas, en todas las secciones. Acuérdense que la bioseguridad es de todos y todos tenemos que cumplirla. Y el principal responsable soy yo. Tenemos que dar el ejemplo como médicos, como encargados, porque si no, no nos la creen. Si tú le exiges al personal que haga algo y tú no lo haces, no te la creen. Entonces tenemos que ser también coherentes con lo que pedimos. ¿Cuánto cuesta la bioseguridad? Muchas veces los avicultores dicen, es que es costoso, mete un desinfectante más barato. ¿Realmente es costoso? ¿O simplemente nos vamos a costo-beneficio? Tenemos que considerar esto. Desgraciadamente no se puede medir como una buena dieta, que cuánta ganancia de peso, que cuántos huevos por gallina alojada, no lo podemos medir. Desgraciadamente así es la bioseguridad, no es tangible en cuestiones fisiológicas del ave, pero sí el limitar entrada de enfermedades. Acuérdense que la bioseguridad es reducir riesgos y tenemos que reducirlos al máximo. Me gusta dar este ejemplo. Nosotros tenemos un vehículo, una empresa, no sé cuántos millones cuestan, pero lo vamos a poner un ejemplo, digamos con un carrito, un Ferrari. ¿Cuánto puede costar un Ferrari? $1.5 millones, 2 millones, depende del modelo. Del total del costo de ese vehículo, ¿cuánto cuesta el cinturón de seguridad? ¿El 1% o menos? Y recuérdense que eso nos puede salvar la vida. Es lo mismo en bioseguridad. Si lo sacan por costo de kilo de huevo producido, la bioseguridad es mínimo, de verdad mínimo el costo. Como conclusiones, existen productos surfactantes y desinfectantes orgánicos altamente eficaces y muy nobles para el personal. Acuérdense que el personal, si no lo hace tranquilo, con la confianza del que el producto no le va a hacer daño, no lo va a hacer. Y si llegas a supervisarlo, lo va a hacer en ese rato. Después, olvídense. Se cuentan con herramientas que ayudan para la correcta aplicación de productos para lavado y desinfección, como son espumadoras y termonebulizadoras. Si el detergente o surfactante se utiliza a mayor espuma, es más eficaz en su acción. Y es importante realizar auditorías externas de bioseguridad, limpieza y desinfección. Evitemos la ceguera de taller. Cuando siempre hacemos lo mismo, no nos percatamos si algo está mal o no. Hace falta ojos externos que nos ayuden a ver esos detalles o esas oportunidades de mejora. Recuerden,
En la bioseguridad no existe el relax. Les pongo esta foto porque así estábamos en el 2012. Estábamos preocupados. Esperemos, y toco madera, que no nos vuelva a pasar. Pero tenemos que tener conciencia de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y yo creo que nadie trabaja por deporte. Hay personas que dependen de nuestro trabajo y tenemos que cuidarlos. Y tenemos que cuidar también el bolsillo del patrón, porque si no, corre en riesgo también nuestro empleo. Por mi parte es todo. Muchas gracias.